Nazareno, Nazareno, Espíritu de Nazareno, 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 Espíritu de Nazareno, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. Ay, que yo me siento en Pentecostés, de la cabeza a los pies, yo me siento en Pentecostés, de la cabeza a los pies. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar iglesia del Señor. Los padres son la iglesia, los hombres son la iglesia, somos iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los viejos son iglesia, los niños son iglesia, somos iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar iglesia del Señor. Muy buenos días para todos. Hoy celebramos la solemnidad de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Hoy es la fiesta del Papa. Hoy es también fiesta de la diócesis de Buga. Vamos a participar colocando nuestras intenciones por Luis Alberto Ospina Álvarez, intención de María Teresa, hijos y hermanos. Por Ramón Elías Ospina Moncada, intención de esposa e hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Al iniciar nuestra celebración, humildemente reconocemos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, nosotros no te seguimos. Por eso, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la Iglesia. Hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de ejecutarlo en público, pasadas las fiestas de Pascua, mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado. La Iglesia oraba intensamente a Dios por él. La noche antes de que lo sacaran Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado en ellos con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate la capa y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesado en la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. El ángel del Señor libra a los que le temen a Dios.
Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas sus ansias. Contempladlo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ver qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser crucificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me presentará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Pues hoy celebramos a dos apóstoles,
muy conocidos y obviamente muy importantes. Y cuando en la liturgia celebramos a los apóstoles, se nos invita a poner nuestra mirada en el origen, en el comienzo de la Iglesia, en el cimiento. Cristo fundó la Iglesia, estableció la Iglesia, y para ello le puso unos cimientos que son los apóstoles, y entre esos apóstoles sobresalen San Pablo y obviamente sobresale San Pedro, que es el primero entre los primeros. Y escuchamos ahora en los Hechos de los Apóstoles cómo Pedro, al igual que los demás apóstoles, desde el inicio dan testimonio de Jesús y se enfrentan a la persecución, a la cárcel. Y hoy esa lectura nos presenta a Pedro encarcelado, torturado, en razón a su fe. También San Pablo le escribe a su amigo Timoteo, despidiéndose. Sabe que ya le toca irse, pero Pablo también ha sido objeto de la persecución, de la violencia, en razón a su fe. Y ambos apóstoles, con su palabra, anunciaron a Jesús. Lo hicieron en distintos lugares, entre los judíos o entre los paganos, pero ambos llevaron el anuncio de la buena nueva. Y ellos entonces, lo mismo que los demás apóstoles, se constituyeron en ese cimiento en el que Cristo levantó su iglesia. La iglesia de Cristo, que a propósito es una sola, porque Cristo no estableció ni fundó muchas iglesias. Él hizo una sola iglesia. Y entonces Cristo le puso ese cimiento. Y a esa iglesia le puso un encargado principal, diríamos. Un pastor principal. Se lo dijo luego de la resurrección también a Simón Pedro: pastorea mi rebaño, pastorea mi rebaño. Y Cristo a su iglesia le estableció, podríamos decir, un portero. Un portero. Y a ese portero, a ese encargado principal, le dio unas llaves. Lo dice el Evangelio que acabamos nosotros de escuchar, muy conocido. Mateo capítulo 16, versículo 13. Le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando se le da las llaves a alguien, se le da la autoridad y se le da el poder de dejar entrar, de dejar salir. Quien tiene las llaves, tiene el poder y la autoridad. Y Él le entregó las llaves de su iglesia, de la de Él, de su casa, a Pedro. No es algo solamente simbólico, es algo real que recibió el apóstol, las llaves. Y no le dijo, eso sí,
Pedro, sáquele copias a esas llaves para que mucha gente tenga. No, esas llaves son sin copia, no tienen copia. Y esas llaves que Jesús le entregó a Pedro para que cuidara su iglesia, no la iglesia de Prensejo, ni Sultanejo, ni de Pepito, ni de Pepita, ni de fulano, ni de tal. La iglesia de Cristo, porque Él mismo se lo había dicho en este mismo evangelio. Tú eres Pedro, que significa piedra, algo fuerte. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Eso es clarísimo, eso es clarísimo. Lo dijo muy preciso Jesús. ¿Sobre quién edificó la iglesia? Sobre la roca. ¿Y cuál es esa roca? Pedro. Pedro, piedra, edificaré. No dijo, noten ese detalle, no dijo en plural, edificaré mis iglesias. No, dijo mi, y tampoco dijo, Pedro, voy a edificar tu iglesia, o voy a edificar la iglesia de este. No, dijo mi iglesia. O sea que el fundador, el dueño de la iglesia es ¿quién? Es Cristo. Pero le dio las llaves de esa iglesia para que le cuidara a esa iglesia, para que le pastoreara a esa iglesia, nada más y nada menos que a Pedro. Los demás apóstoles también, como los primeros obispos, forman ese colegio episcopal. Y entonces ese pastoreo, esas llaves de la iglesia de Cristo, la ha recibido de generación en generación en algo que se llama la sucesión apostólica. La ha recibido cada papa a lo largo de la historia. Mejor dicho, cuando Pedro es sacrificado, martirizado, la iglesia no se acaba, porque Jesús dijo que el poder del infierno no la derrotaría, porque es obra de Dios la iglesia. Y entonces, cuando Pedro es martirizado, porque Pedro murió crucificado boca abajo, la iglesia no se acabó. Las llaves, entonces, ¿qué pasó con las llaves que Jesús le dio a Pedro? Entonces se reunieron, como se ha hecho a lo largo de los siglos, y con el Espíritu Santo inspirando, se nombró el sucesor de Pedro, que fue el segundo papa. El primer papa fue Pedro, y luego el segundo. ¿Cómo se llamó el segundo papa? Después de Pedro, ¿cómo se llamó? No se los voy a decir, les voy a dejar esa tarea. ¿Cómo se llamó el que sucedió a Pedro? Entonces el segundo recibió las llaves, la única llave sin copia. Se murió el segundo. La mayoría de esos papas murieron mártires. Siguió el tercero. ¿Cómo llamó el tercero? Y así el cuarto, el quinto, hasta el último papa. ¿Cuál es el último papa que hay hasta ahora? ¿Lo conocen? El Papa Francisco. Porque el anterior renunció, es Papa emérito. Nosotros en la iglesia solo tenemos un Papa. El anterior, el Papa Benedicto XVI, es Papa emérito. Y entonces, ¿quién tiene las llaves?
¿El Papa Benedicto o el Papa Francisco? En el caso actual, el Papa Benedicto, que no ha muerto, fue por renuncia, le pasó las llaves a Francisco, y el que tiene las llaves de la iglesia es Francisco. ¿De cuál iglesia? ¿De la iglesia de quién? De la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Por eso también hoy celebramos la fiesta del Papa. Aunque hay católicos aquí entre nos que no aceptan que el Papa Francisco, entonces esos católicos no son tan católicos, no están en la iglesia de Cristo. ¿Cómo sabe usted? Porque hoy también, ojo con esto, hay algunas iglesias que se autodenominan católicas y dicen somos de la iglesia católica. Usted se da cuenta que es de la iglesia católica por varias razones, pero hay una razón sencilla para que usted se dé cuenta que esa iglesia es de la iglesia católica. O un sacerdote, ese sacerdote es que yo soy de la iglesia católica. O este laico, ¿cómo se da cuenta, entre otras razones, que esa iglesia o que ese sacerdote es de la iglesia católica? Ahí está la clave, acabé de decirla. ¿Cómo se da cuenta? Como que no me hice entender. ¿Cómo se da cuenta? Llega un sacerdote por ahí en cualquier lado y dice, es que yo soy sacerdote católico y mi iglesia es iglesia católica tal. ¿Y usted quiere saber si de verdad es católico? Si de verdad ese grupo es católico. ¿Cómo se da cuenta si de verdad ese grupo es católico? ¿Cómo se da cuenta si de verdad es católico? Porque, repito, hay muchos grupos hoy día que se autodenominan católicos, pero les pregunta uno, ¿y ustedes aceptan al Papa Francisco? ¿Están en comunión con el Papa Francisco? Dicen, no, nosotros no aceptamos al Papa Francisco. Entonces esa respuesta es clarísima para usted decir, entonces no son de la iglesia católica. Y si no son de la iglesia católica, no son de la iglesia de quién, porque el que tiene la sucesión y las llaves, ¿quién es? El Papa. ¿Va quedando claro? Entonces es muy importante. Es que yo estuve en una misa. ¿Quién celebró esa misa? Un sacerdote. ¿Y el sacerdote es católico? ¿Cómo se da cuenta es que es católico? ¿O no? Porque ese sacerdote o ese grupo, insisto y repito, no está en comunión con la iglesia que dirige el Papa. Los que decimos que somos católicos es porque estamos en obediencia al Papa. Es que a mí no me gusta el Papa, ese Papa. Él es el que tiene las llaves, él es el que tiene las llaves. Es que este Papa es falso, así dicen algunos. Es que este Papa es falso, el verdadero es Benedicto. Benedicto es verdadero, pero ya renunció. Ya las llaves no las tiene Benedicto, las tiene Francisco. Es que este Papa dice cosas que no son. Este es el Papa, y este es el que tiene las llaves de la casa llamada iglesia que Cristo estableció. Hay muchas iglesias en nuestras ciudades, hay muchas iglesias que uno debe respetar porque hay libertad, cada quien. La iglesia tal, ¿quién la fundó? La fundó, averigüen quién la fundó. ¿La fundó Cristo? No, la fundó un señor llamado tal, o la fundó un sacerdote, o la fundó esto, o la fundó aquel. Que allá hay una iglesia en la cuadra,
Hay que respetarlo, ellos tienen derecho. Hay que respetarlo. Pero ¿quién la fundó? ¿Quién la fundó esa iglesia? Cristo. Que demuestre. ¿Ustedes cómo saben que la iglesia de ustedes y la mía, o sea, la iglesia católica la fundó Cristo? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que esta iglesia católica la fundó Cristo? Porque donde está el Papa, está la iglesia de Cristo, porque el Papa es el que tiene las... Ay, si se da cuenta, eso es sencillito, facilito de entender. Es que hay muchas iglesias, sí hay muchas iglesias. ¿Hay que respetarlos a los demás? Sí hay que respetarlos. No hay que ofenderlos, no hay que ofenderlos. Pero sencillito, ustedes tienen que tener claridad en eso. Hoy oremos por nuestra iglesia, sintámonos, yo no sé si la expresión sea válida, pero sintámonos orgullosamente católicos y tengamos clarísima nuestra identidad católica. Es que ya uno no sabe si este es católico, si es otra cosa. No, es que yo soy católico, pero yo no acepto el Papa. No me dice, usted no es católico. Usted no es católico. Es que esta iglesia, no, usted no es católico. Católico es el que está con el Papa, porque el que está con el Papa está con ¿quién? Con Cristo, porque el Papa tiene las llaves. ¿Eso quedó clarito? Hoy oremos por el Papa, porque le toca una tarea grandísima de guiar esta iglesia católica del mundo. Y es una tarea grande, guiarla. Y guiarla con la persecución de afuera, y guiarla con persecución de adentro. Oremos por el Papa, oremos por todos los obispos, oremos por la iglesia católica, que así sea. Vamos a confesar la fe. La fe de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cada uno en un momento de silencio haga una oración por el Papa, por el obispo, por el sacerdote, por la iglesia. Recibe, Señor, la oración que tu pueblo te presenta, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagraste nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe; Pablo, maestro esclarecido de la verdad; Pedro, que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel; Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diferentes, congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: Luis Alberto Ospina Álvarez, Ramón Elías Ospina Moncada, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Luis Alberto Ospina y Ramón Elías Ospina y todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ustedes como católicos saben que todos los años, por esta fecha, se hace la colecta del óbolo de San Pedro, que es una ofrenda que damos los católicos del mundo al Papa. Pero no para el Papa pasear ni comprar ropita para él, no. Es para que el Papa, en nombre de la Iglesia Católica, en nombre de la Iglesia, realice obras sociales, obras de caridad. Tal vez eso no lo vean ustedes en los noticieros normales, pero el Papa, en nombre de los católicos, hace ayudas en distintos lugares del mundo. Ustedes lo pueden verificar en páginas oficiales. Entonces, hacemos la colecta. Por eso hoy yo les voy a pedir, los que quieran ayudar al Papa, para que el Papa, en nombre de nosotros los católicos, haga en el mundo entero, haga obras sociales, obras de caridad. Entonces, para que den su ofrenda del óbolo. Vamos a recibir la bendición solemne hoy. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, quien los ha afianzado en la confesión de San Pedro y los edificó sobre la solidez de la fe de la Iglesia. Y a los que ha instruido con la infatigable predicación de San Pablo, les enseñe siempre con su ejemplo a ganar a los hermanos para Cristo, para que Pedro con las llaves, Pablo con la palabra, y ambos por la intercesión procuren llevarnos a aquella patria a la que ellos merecieron llegar felizmente, uno por la cruz, el otro por la espada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Le rezamos a la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.